desde la Red Global de Mentores, trabajamos para generar conciencia en diferentes profesionales con respecto al valor de la transmisión del conocimiento empírico. Conocimiento envuelto en emociones que no solo nutre a las personas, sino que también es una información que humaniza todo el proceso en la educación. En las universidades formamos líderes, personas que conducirán familias, empresas, ciudades y países. Esto conlleva también a una gran responsabilidad para los docentes, que necesitan ser mentores. Docentes que no solo transfieren conocimientos científicos y técnicos, sino también forman en valores a las nuevas personas de las generaciones que están en estos momentos transitando los procesos educativos. Hoy con este evento estamos aportando nuestro granito de arena en alianza también con la Universidad Sergio Arboleda en Colombia a este cambio que demanda nuestro planeta. Personas más humanas que agreguen valor en la vida de otras personas para generar un impacto en nuestra humanidad. Damos inicio también a este evento en el cual vamos a estar compartiendo con docentes mentores, tanto de la Red Global de Mentores como de la Universidad Sergio Arboleda. Bueno, muy buenos días para todos. En nombre de la Universidad Sergio Arboleda, estamos muy agradecidos y muy contentos con este espacio y con este conversatorio por parte de la Red Global de Mentores y la nueva puesta en escena o la nueva situación que estamos viviendo en este momento en las universidades para tener profesionales y personas más humanas en este mundo digital. Para nosotros es muy importante estos procesos de colaboración y por eso estamos haciendo este espacio con la Red Global de Mentores y la Universidad Sergio Arboleda. Esperamos que todos lo disfruten. Estamos hablando de nuevos profesionales para el mundo 4.0, pero siempre teniendo una visión desde la perspectiva, desde la humanización, ¿no? Que es uno de los principios y valores o pilares fundamentales de la Universidad Sergio Arboleda. Y pues vamos a dar inicio, vamos a darle la palabra a nuestros 3 docentes de la Universidad Sergio Arboleda. Juan Carlos, muchas gracias. Diego Plata, Centro de Emprendimiento de la Universidad Sergio Arboleda. Para nosotros, el tema de la pandemia ha sido un tema de muchos retos. Cuando empezó el tema del año pasado, hace un año, cuando hablábamos en marzo de que se estaba empezando a la pandemia empezar a expandirse, desde la universidad empezamos a prepararnos antes de que llegara. Eso como la carrera de los 100 metros. Empezamos muy emocionados porque sentíamos que habían muchas oportunidades frente al tema, habían buenos retos y empezamos a prepararnos frente a la virtualidad para poder tener a nuestros estudiantes al frente de un computador muchas horas. Esto nos llevó a empezar a buscar nuevas maneras de acercarnos al estudiante, de sentirlo cerca, de poder sentir que realmente el estudiante no estaba en un modelo aburrido virtual, sino por el contrario, en un escenario en donde pudiera compartir con su profesor y pudiera estar cerca. Pudimos movernos muy rápidamente, transformarnos, no reinventarnos, sino transformarnos a un ambiente virtual muy rápido, en donde nos sintiéramos tanto cómodos los profesores como los estudiantes se sintieran cómodos. Y de esta manera hubo muchos retos. Claro, la carrera de los 100 metros empieza a tener cansancio en los últimos 10 metros. En los últimos metros es cuando el estudiante ya se empieza a sentir agotado de tener tantas horas al frente de un computador y se empieza a volver aburridor tanto para él como para el docente, porque el docente también empieza a tener unos recursos diferentes. Aquí es donde el humanismo entra a jugar un papel importantísimo, porque es como a través de la virtualidad nosotros como docentes empezamos a entregarnos más de emoción que de otra cosa, de conocimiento y cómo nos empezamos a entregar a los estudiantes. Es así como esta experiencia nos lleva a tener unas nuevas metodologías y unas nuevas formas de enseñanza y de acercarnos, como muy bien lo dice la red global de mentores, cómo volvernos realmente un mentor para el estudiante, cómo volvernos en ese amigo, en ese consejero que pudiéramos llegar. Yo sí quiero
comentarles de la experiencia, los retos tan grandes que hemos tenido que tener, sobre todo en el día a día, que lo decía Diego. Pues una cosa es lo teórico, lo que vimos, lo que nos reunimos al principio a planificar mucho la educación 4.0 y cómo nosotros estamos pues capacitándonos para eso y demás, y cómo lo volvemos realmente realidad en el día a día, cómo tuvimos que aprender a manejar las herramientas, cómo las mismas herramientas tecnológicas han tenido que mejorar en este poco tiempo para adaptarnos también a nosotros como docentes y a los alumnos. En las diferentes plataformas, en menos de 6 meses hemos tenido todo un cambio y una mejora en las herramientas. Y por último, sí ratificar que nosotros lo que estamos haciendo no es una educación virtual. Nosotros estamos emulando una educación presencial con un uso adecuado de herramientas tecnológicas. Pero la educación virtual seguramente es otro escenario, es un escenario interesante, en otro portafolio que se ofrece. Nosotros también lo tenemos en la Universidad Sergio como educación virtual en otros momentos, pero nosotros sí ratificamos que estamos haciendo educación presencial remota. Y entonces ello nos ratifica esa necesidad de la conexión, de nunca perder el humanismo, en siempre tener la innovación como un pilar. Y claro, nuestra esencia como desde el emprendimiento, pilares esenciales de nuestra universidad. Muy buenos días para todos. Efectivamente, las materias que yo dicto pues son materias relacionadas con matemáticas y ha sido todo un desafío, sin perder la humanidad que nos caracteriza en nuestra universidad. Poder incorporar todos estos elementos hacia nuestras clases ha sido un reto. Efectivamente, como bien lo dijo Diego, nos tocó en muy poco tiempo innovar, actualizarnos, no solo nosotros, los estudiantes también. Afortunadamente, las materias de nosotros cuentan con apoyos tecnológicos, con software especializados que nos han servido, nos han complementado. Yo he podido avanzar, creo que mis estudiantes han visto esa fortaleza, porque pues hay que ver que estas plataformas, estas herramientas, esta modalidad, por decirlo de esta manera, pues tiene ventajas y desventajas como todas, pero el factor de herramienta tecnológica ha sido fundamental, por lo menos en mi materia. Yo me he nutrido con software estadísticos como R, como SPSS, como Excel, que han venido a complementar de la mano y eso ha sido enriquecedor para los estudiantes. Por eso, esa es una de las ventajas y una de las fortalezas que recalcamos y mis colegas de matemáticas y estadística pues han estado de acuerdo conmigo en que esta ha sido lo que nos toca utilizar, lo que nos toca aprovechar en esta temporada, en este periodo. De la Universidad Sergio Arboleda por sus aportes. Creo que esto nos da un contexto para dar inicio a nuestro conversatorio, nuestra charla. Hemos propuesto en este momento 8 preguntas donde tanto los docentes como mentores y los mentores de la red global nos van a ayudar a resolverlo. Muchas gracias y pues Rafael, comencemos entonces con nuestras preguntas. Muchas gracias a todos. Gracias por las respuestas que nos han compartido. Y la pregunta es, ¿cómo tener clases remotas sin perder la humanidad? Es una pregunta que tiene un gran fondo, porque estábamos acostumbrados a que hubiese un contacto persona a persona con respecto a cómo se transmitían o se construían los conocimientos. Esa proximidad, esa mirada de ojos, ese sentir, ese gesto, esa expresión, esa calidez, hacía que, en teoría, se facilitara el intercambio de conocimientos, saberes, opiniones, argumentos y contraargumentos. Nos pone la pandemia en una gran evidencia. Puede que tengamos muchos catedráticos muy idóneos, pero carentes de soportes pedagógicos y sobre todo de vocación. No por ser catedrático se es académico. No. Y yo soy catedrático de hace más de 40 años.
Hay que tener pasión y esa pasión debe ser capaz de ser transmitida a través de este tipo de plataformas sobre las cuales estamos haciendo, por ejemplo, este ejercicio. El tono de la voz, la mirada, aun cuando sea a partir de un collage de fotografías o de imágenes de quienes están al otro lado. La conversación inteligente, el saber preguntar, la recuperación de la mayéutica, el entregarle a la gente la posibilidad de que desarrolle sus propias ideas y opine con argumentos, hacen que estas sesiones remotas sean muy entretenidas y productivas en algunos casos, o sean absolutamente pesadas e inocuas en otros. Jamás pretender replicar o repetir lo que hacíamos de manera presencial ahora de manera virtual. No, es que la pantalla cansa. La distancia no permite esa conexión calorífica, esa conexión humana. Por eso hay que hacer de tripas corazón y sacar lo mejor de nosotros para que la energía, la emoción, la emotividad sirvan como canales y como refuerzos para la entrega de ideas y conceptos sobre las cuales se puedan generar discusiones que lleven al descubrir del conocimiento. Hay que aprovechar estos nuevos retos. Nos tocó para esta generación y estas generaciones enfrentar este reto, y este reto nos da una oportunidad importante. Entender que tenemos que buscar a través de estos mecanismos la construcción de la equidad, que no de la igualdad, sabiendo que tenemos todos ritmos distintos, formas de ver el mundo distintos, reconociendo el concepto de multiculturalidad. Las herramientas están en las manos. Depende de nosotros, los que pretendidamente somos docentes, el que hagamos amables, útiles, amigables las sesiones alrededor del conocimiento. Mientras no sepamos hacer que el acceder al conocimiento es un ejercicio de disfrute, no podremos jamás pensar en humanizar lo que estamos haciendo hoy. Creo que es un reto que se nos presenta no solamente a las universidades, sino también a las empresas, ¿cierto? Que están empezando a desarrollar ya sus labores en teletrabajo, y empieza a ser cada individuo un poco más crítico en ese sentido y en esa coherencia de estar presentes. Para los estudiantes creo que se nos viene una gran responsabilidad como institución educativa de pensar no únicamente en qué contenidos vamos a dar, ¿cierto? ¿Cuál va a ser esa línea de formación? ¿Cuáles son esas disciplinas? Sino que también va más allá, hacia pensar qué experiencias les queremos brindar. ¿Por qué estar desde sus casas y recibir ese contenido no va a ser igual de enriquecedor que venir a la universidad y desarrollar su proceso académico junto con sus compañeros, frente a su profesor o a su profesora, como esa dinámica de interactuar, ¿cierto? Con cada una de las personas o de los seres humanos que están en el aula, y cómo esas experiencias que nosotros como profesores diseñamos, creamos, ahí sí tenemos que ser lo más innovadores posibles. Eso les va a permitir a ellos generar un sentido de atracción, un sentido de interés por hacer el esfuerzo, y lo llamo esfuerzo porque muchos de ellos ya en esta etapa se sienten muy cómodos recibiendo sus clases desde la casa. Así que debe haber un gran incentivo para ellos y para ellas, de manera que venir a la universidad en realidad no sea simplemente cumplir un requisito, sino que en realidad sientan y entiendan y tengan la razón de ser, de venir y acercarse, salir de sus casas, encontrarse con sus amigos, con sus amigas, y que de esa manera su formación tenga un valor agregado, haya un plus, que lo que estoy aprendiendo en realidad lo voy a recordar más, lo voy a aplicar más, lo voy a practicar,
haciendo una clase presencial, más allá de solamente recibir de alguna manera el contenido, ya sea a través de un medio digital o ya sea a través de un video pregrabado. Para nosotros como esos mentores que los alumnos nos ven, era empezar también a acercarnos y a contar un poco de lo que nosotros hemos vivido. La experiencia, los temas vivenciales nuestros nos sirven como historias para empezar a enganchar a estos estudiantes y empezar a traerlos hacia el mundo real. Cuando uno habla de historias como Steve Jobs, como Bill Gates, pues se vuelve como el Hollywood del emprendimiento o de la educación o de lo que mucha gente quiere al final llegar. Pero cuando ven que al frente tienen a una persona de carne y hueso que también ha vivido, que también ha logrado tener experiencias importantes a lo largo de su vida, esas experiencias se convierten en ese enganche donde el estudiante empieza a sentir que realmente somos humanos los que estamos al otro lado del computador, que también lo sentimos y que queremos también transformarlos a ellos y llevarlos a un segundo nivel, como muy bien en la educación 4.0 lo lleva, y es cómo a través de estas herramientas empezamos a transformar y a contar lo que nosotros hemos hecho a lo largo de nuestras experiencias como profesionales y cómo ellos como estudiantes las empiezan a tener y se empiezan a sentir identificados. Es decir, que nos sentimos uno más porque además también empezar a hablar el mismo lenguaje de ellos, empezar a sentir cuáles son las emociones, qué es lo que a ellos les gusta, de qué les gusta hablar. Sí, porque si a uno le preguntan cosas de, oye, el WhatsApp, no, yo no uso WhatsApp, pues no cala porque no se van a sentir identificados. Y yo creo que aquí hay una parte muy importante y es cómo nos sentimos identificados y cómo a través de las emociones los logramos traer a un segundo nivel. Yo creo que esa es como la parte más importante porque un estudiante que esté motivado va a poder estar frente a un computador no una ni dos, puede estar 16 horas tranquilamente como lo hacen en los videojuegos, que es en el tema de gamificación que también utilizamos en temas de educación y es cómo a través de este juego logramos también conectarlos, porque si yo logro jugar PlayStation durante 24 horas sin comer, sin hacer nada, ¿por qué no hago lo mismo en un tema de educación donde pueda poner unos retos y unos temas interesantes para llevar a este estudiante a un segundo nivel? Yo creo que ahí es donde juega un papel muy importante la tecnología que lo transforma a uno en ese ser humano que se puede volver referente, que es la idea de uno como mentor, de volverse uno referente en el estudiante como es para tener esos seguidores y un líder que realmente vean que uno también sufre, también llora, también come, también la pasa rico. Ese tipo de cosas también hay que transmitirlas. Y yo creo que es ahí donde jugamos un papel muy importante en esa transformación de la educación 4.0. Muchas gracias, Diego. Mauren, ¿quieres profundizar un poco más en esa pregunta? Te damos la palabra, Mauren. Claro, Diego lo dijo casi todo, pero a eso yo le quiero agregar que tenemos que encontrar formas de conectarnos con nuestros estudiantes. Y ese es justamente un trabajo que he venido haciendo muchísimo en el tema de mentoría. Como mentores nosotros, además de maestros y profesores, tenemos que desarrollar actividades y dinámicas que nos permitan hacer ese tipo de conexión con nuestros estudiantes. Reflexión sobre temas, por ejemplo, como también él comentaba antes, pero ampliarlo todavía más a cuáles son nuestras necesidades personales, cómo nos estamos comunicando nosotros con otras personas. Para mí ha sido más bien una bendición todo este trabajo que venimos haciendo en línea y estoy completamente segura de que más bien nos puede traer muchísimas ventajas porque a mí me ha servido más bien para conectarme más con las personas, porque cuando estamos en un contexto de vernos las caras, no hay otra más que hablar, que decir lo que sentimos, lo que estamos pensando. Entonces, desde el punto de vista de lo humano, tendríamos que trabajar muchas dinámicas y muchos ejercicios de reflexión y de conexión entre nosotros, de comunicación, que creo que más bien nos ha ayudado a mejorar ese componente que en una clase o un aula normal tal vez no todos los estudiantes tenían que participar. Me gusta hacer que participen muchísimo, la participación es muy importante,
Entonces ya no existe esta aula de dictar nada más la clase, sino que tenemos que esperar la participación de todos y eso también nos permite conectarnos mejor. Muchas gracias, Maureen. Doctor Nelson, ¿algo que quieras complementar acerca de esta pregunta? Muchas gracias. Sí, quería simplemente agregar lo siguiente. Nos hemos comprometido desde este nuevo modelo a las nuevas pedagogías, a la formación de docentes, al acceso a diapositivos, a nuevos dispositivos, a un nuevo manejo de la conectividad en las plataformas y finalmente a un rediseño institucional. Pero humanizar es básicamente la capacidad de sentir afecto, de sentir comprensión y de sentir solidaridad hacia las demás personas. Dado que la pregunta dice, ¿cómo tener clases remotas sin perder la humanidad? Entonces la respuesta que se me ocurre es, sintiendo cada vez más afecto por los estudiantes y comprendiendo cada vez más que ellos están ubicados hoy en una condición que les reta. Y nosotros tenemos la gran responsabilidad de generar y diseñar espacios dentro de esa educación virtual y a distancia que no se limiten a la entrega de contenidos, sino que también ofrezcan al mismo tiempo mecanismos de acompañamiento, de seguimiento y de reforzamiento continuo. Muchas gracias, Nelson. Muy valioso ese aporte y como que nos resume la respuesta a esta pregunta que nos hizo Rafael. Bueno, vamos con la segunda pregunta y pues estén preparados a ver quién nos ayuda a contestarla. ¿Cómo manejar la incertidumbre de saber si están presentes de cuerpo, alma y mente los estudiantes? Yo me uniría a la respuesta anterior de Nelson y la uniría aquí con esa palabra que él termina y es el tema de empatizar. ¿Cómo logramos empatizar? ¿Cómo logramos entender el dolor del estudiante? Porque además no puede transformarse en un tema de bajar calidad de educación, porque estoy sintiendo que él está cansado, estoy sintiendo que él ya no quiere estar acá, siento que ya no está conectado. Yo creo que cuando uno logra sentir el dolor de la persona que está al otro lado, en ese empatizar, por eso me uno mucho a lo que Nelson decía hace un momento, y es cómo logramos entender ese dolor. Cuando logramos entender ese dolor, ahí es cuando nosotros realmente sabemos si el estudiante está o no está, porque ahí es cuando lo volvemos participativo dentro de nuestra clase. Cuando la clase no la hace uno como profesor, la clase la hacemos todos. Y como siempre, al comenzar los talleres nuestros o las clases nuestras, siempre le decimos, mire, la clase va a salir buena si todos la hacemos buena. Si la clase la volvemos todos aburrida, pues va a ser una clase de 5 minutos y cada uno vaya para su casa y terminemos. Pero cuando logramos integrar al estudiante en ese modelo de educación que queremos dar en ese momento, el modelo cambia por completo, porque al final todos se vuelven participativos, todos vuelven a ser, y lo que uno tiene que hacer es eso, llevar los temas prácticos. Creo que los temas que se vuelven aburridos para ellos ya no vale la pena hacerlos. Lo digo por temas, tengo un hijo adolescente, tengo 2 hijos adolescentes actualmente y se vuelve un tema complejo de entenderlos porque a veces yo dije, voy a buscar una psicóloga para que me ayude porque mis hijos necesitan un psicólogo. Y la psicóloga me dice, Diego, el psicólogo lo necesitas tú, no ellos. Entonces ahí, claro, ahí es cuando uno hace en el stop y uno dice, claro, lo que yo tengo que hacer es entender al estudiante, sentir el dolor del estudiante para saber si realmente está conmigo o no está conmigo. Si no está es porque realmente no, lo que estamos haciendo no está funcionando y es cuando viene la transformación por parte del estudiante para volver esos escenarios absolutamente dinámicos de transformación, de cambio, de creatividad, de innovación para ellos. Bueno, hasta ahora creo que se han mencionado temas con mucha fuerza y con un sentido muy ligado a esto de buscar la humanidad, ¿no? Que me parece clave. En tiempos de incertidumbre, cuando no sabemos muy bien hacia dónde vamos, a todos nos pasa que aumentamos el querer tener bajo control la situación, ¿no? Entonces, el saber si están presentes los estudiantes de cuerpo, de alma y de mente, ¿no? En los 3 niveles.
yo creo que entrar en esa dimensión que se hablaba antes, de la conciencia de una humanidad compartida y de un desafío que es, digamos, afrontado por todos, con dolor, como mencionaba recién el profesor. Digamos, es clave para poder también dar lugar a la confianza y no solo al activar el mecanismo de fuerte control, ¿no? De ver si mira a la cámara, se genera y está estudiada la fatiga del Zoom, ¿sí? Es una situación nueva para todos, es una situación en la que hemos entrado un poco por fuerza, pero donde estamos interactuando con todas las ventajas de la virtualidad, pero perdiendo mucho de lo que en la humanidad presencial obtenemos, de poder también leer señales no verbales, del cuerpo entero, que no es solo una porción, de movernos en un espacio compartido. Y esto es algo de lo cual tomar conciencia, saber que no lo estamos teniendo y estamos buscando nuevas formas. Y genera cansancio, genera fatiga, digamos, no es totalmente gratuito. Y yo creo que otras de las maneras que se puede, digamos, chequear, obtener este feedback de la presencia, es a través de propuestas que son muy motivadoras muchas veces, de que generen trabajos incluso en pequeños grupos de alumnos, o sea, abrir también el juego de relaciones entre pares, ¿sí? Que es muy motivador, por otro lado, y permite no solamente dirigir la atención hacia el docente, sino abrirla en redes horizontales. Entonces, quizás yo por la cámara me está mirando el alumno y yo no sé si está atento, si está presente, pero sí puedo saberlo a partir del resultado y la aplicación que tuvo la lección, por ejemplo, a través de un trabajo práctico, de una propuesta creativa que les he hecho como docente o como docente mentor. Marcela, muchas gracias también por este aporte que nos complementa mucho, porque estás hablando del cuerpo. A veces los docentes nos vemos que están todas las pantallas oscuras y vemos que no estamos ahí presentes, y es una realidad de todos que estamos viviendo. Maureen, ¿nos quieres aportar algo acerca de esta pregunta? Sí, a mí me gustaría agregar a esto, y ese es el tema de la neuroeducación, es el componente de cómo podemos utilizar o hacer ejercicios también y dinámicas para los jóvenes que les estimule esa conexión mente, alma y corazón. Entonces a esto yo siempre propongo que dentro de un día normal podamos tener meditaciones, podamos tener ejercicios de respiración, podamos tener otro tipo de dinámicas que permiten que los estudiantes se conecten a otro nivel, ¿verdad? Generar esa conciencia y hacer que nuestro cerebro de verdad esté también conectado. Les va a servir a ellos también para relajarse, para mantener sus niveles de estrés bajos, que puedan tener más motivación, estimula la creatividad. Entonces a esto pues yo siempre propongo, y ahora ya estamos en otro nivel, ya debemos entrar también en estos temas, el mindfulness que se habla tanto, que podamos tener ejercicios de ese tipo también en nuestra educación diariamente. Hace un año, cuando nos dijeron que íbamos a una cuarentena estricta, que lo presencial ya no iba a estar, sí coincido con ustedes en que hemos ido mutando, hemos ido incorporando muchas nuevas estrategias, metodologías para poder también
al fluir en esta realidad. Y está apareciendo lo asincrónico. Entonces, por eso la siguiente pregunta es para ustedes, ¿cómo reemplazar la conexión humana en una clase virtual asincrónica, sin perder las ventajas que nos trae la virtualidad? Yo ahí sigo pensando en lo que exponía hace un momento y está el tema de gamificación. El tema de gamificación le permite a uno moverse muy bien en términos de poner unos retos y unos fines, unas metas para que el estudiante las pueda conseguir. El tema de la virtualidad nos ayuda mucho porque nos da muchas herramientas que seguramente en un salón de clase a veces podría convertirse en un tema mucho más complejo. Aquí tenemos mucha facilidad de utilizar muchas herramientas que además muchas son gratuitas para nosotros los profesores, lo que nos permite también empezar a interactuar con ellos y empezar a acercarnos mucho más. Y creo que esa experimentación en gamificación nos ha funcionado muy bien, o por lo menos en mi parte ha funcionado bien, y me uno con lo que decía Maureen hace un poquito, también con esas mismas formas de ayudarles a respirar, que no necesariamente tengo que estar yo en vivo y en directo para decirles respiremos un ratico, sintámonos vivos, o por qué no intentemos hacer algunas actividades para desconectarnos del mundo y empezar a pensar. Ese tipo de herramientas se pueden seguir haciendo desde la virtualidad, no necesariamente tenemos que estar presentes para hacerlas, así que digamos que la virtualidad se vuelve un complemento también para nosotros y unas ayudas, porque también lo tenemos que ver como una ayuda y no como un problema hoy, sino más bien como un desarrollo de lo que ha pasado en ese, como muy bien lo mencionaba Rafael hace un momento. Hace un año nos preocupamos y me acuerdo que cuando empezó eso, 2 semanas antes de que tuviéramos esa cuarentena para nosotros general, 2 semanas antes ya estábamos listos para la cuarentena. De hecho, nos sentíamos como que nos íbamos de paseo, entonces todos nos despedíamos, quién sabe cuándo nos vamos a volver a ver. Y al final no nos hemos dejado de ver, no hemos dejado de tener el contacto con las personas, no hemos dejado de hacer nuestro trabajo, no hemos dejado de seguir transformándonos, de seguir generando esos cambios. Así que el tema asincrónico sigue siendo para nosotros un camino adicional y sigue siendo un vehículo que también es aceptado como complemento de nuestras clases. Gracias, profesor. El profesor Juan Camilo, por favor, usted iba a compartir su visión. Sí, de pronto, y comparto lo que comenta Diego. La gamificación yo creo que es una herramienta esencial para poder dinamizar los procesos. Creo que la agilidad en las clases es hoy un requisito. ¿Sí? Es obligatorio tenerlo, lo están pidiendo, lo exigen, lo demandan nuestros alumnos, en donde a través de aprendizajes basados por proyectos o basados por retos, podemos realizar diferentes dinámicas, seguramente hasta co-creadas con ellos mismos. Y permítanme ustedes contarles en una experiencia, en una clase además bien difícil que yo tengo los viernes en la noche, en donde yo he tenido precisamente esos retos más fuertes. Cómo en ese horario que es tan difícil para ellos, terminamos en una clase de ética y responsabilidad social, haciendo un concurso de cócteles sin licor y logrando a través de este concurso, como lo dice Diego, esta gamificación, esta forma de trabajar nosotros, pues contextualizando cómo podíamos hablar de temas como buen gobierno o temas como trabajo en equipo. Entonces yo creo que es esencial la co-creación y el trabajo con los mismos alumnos. Casi que la mitad de las ideas de concursos o de ideas me las están dando ellos más que las que yo dé. Y creo que ahí ratifico que debo ser un profesor mentor y no un profesor que obligue. Muchas gracias, profesor, por su experiencia y su visión. También si alguna otra persona quiere compartir y enriquecer estos puntos de vista, porque es una realidad que nos está tocando a todos. Quisiera simplemente agregar lo siguiente. La pregunta dice, ¿cómo reemplazar la conexión humana? Y la verdad es que la conexión humana no la debemos ni la podemos reemplazar. Porque es que la conexión humana es el resultado evolutivo de nuestra socialización. Y es un vínculo orientado a conectar entre nosotros para poder convivir con armonía y resolver los conflictos
y garantizar nuestra supervivencia. Entonces lo que necesitamos hacer es incorporar a los demás en la sincronicidad para que cuando pregrabemos ellos estén incorporados y se puedan ver. Gracias, Nelson. Queremos escuchar a alguna dama que quiera también enriquecer el aporte de estos señores docentes, mentores. Ha sido ya muy rico todo lo que han aportado, con lo cual lo único que creo que nos pone un reto mayor, lo asincrónico, es el aspecto de la motivación. Entonces, creo que en las propuestas asincrónicas, más allá de los contenidos, tiene mucho sentido incluir la propia emocionalidad del docente, la propia vivencia y estimular desde ahí, incluso con educación neurocientífica se puede muy bien hacer, de qué manera los estudiantes que reciben este tipo de contenidos pueden encontrar la propia motivación para poder seguirlos, ¿sí? Es un gran desafío. Es un gran desafío este, pero por lo que estamos escuchando hasta acá, creo que tienen ustedes herramientas muy válidas para poder afrontarlo. Y cuando decimos que más de 25 minutos de atención frente a una pantalla empiezan a ser poco útiles, porque se pierde la posibilidad de seguir, está muy bien incluso en lo asincrónico, tomando la iniciativa que proponía Maurín, el poder decir, hasta acá tuvimos 25 minutos, poder invitar a levantarse, hacer movimientos, sacar la vista de la pantalla y dirigirla a otra dirección, descansar la vista y retomar. O sea, esto puede ser parte de la propuesta misma pregrabada, asincrónica, pero donde estamos cuidando al otro. Y esto es lo que nos vuelve no solo empáticos, sino compasivos. Es buscar también dar una respuesta a la necesidad que está presente en quien está del otro lado de la pantalla, aún asincrónico. Muchísimas gracias. Creo que vamos muy en línea hacia lo que estamos viviendo con una transformación y está muy atinado al tema del docente mentor que cada uno de ustedes está hablando. Creo que las experiencias que nos están compartiendo ha sido muy enriquecedora y creo que nos va a servir para todos en nuestra red y la universidad. Pasando a la siguiente pregunta y volviendo a este tema de las nuevas tendencias, la gamificación, nos hablan de que si la educación ha cambiado y no volverá a ser igual o a la normalidad que teníamos hace un año y medio, ¿cuál creen ustedes que es la visión que tiene la educación universitaria en la actualidad? ¿Qué es lo que ha cambiado y para dónde va? ¿Va a estar igual que hace un año? ¿Esto ha cambiado? ¿Ya no va a ser igual? ¿Qué piensan ustedes? Sí, quisiera decir que la normalidad es la presencia del día a día, o sea que no había una vieja normalidad y hay una nueva normalidad, ¿no? La normalidad es esta presencia. Entonces, sí, la pregunta es cuál debería ser la visión de la educación universitaria en la actualidad. La respuesta categórica mía es la misma que siempre ha tenido que ser. Es decir, somos ente de educación, de instrucción y de desarrollo. Seguimos hablando de que la instrucción es ese proceso y resultado de formar hombres, seres humanos, en una rama del saber humano y en una profesión. Es decir, dar carrera para vivir. Y necesitamos seguir dando carrera para vivir. En los procesos docente educativos somos fundamentalmente instructores del saber humano y del saber humano para el saber vivir.
En segundo lugar, la educación universitaria tiene que estar orientada a desarrollar, y el desarrollo es ese proceso de formar seres humanos en la plenitud de sus facultades, tanto espirituales como físicas, y eso lo traducimos en templar el espíritu y el cuerpo. Y de otro lado vendría el proceso de la educación, entendido como ese proceso y el resultado de dar forma al hombre para la vida, es decir, a templar el alma para la vida en toda su complejidad. Entonces lo que necesitamos entender es que ahora con los nuevos métodos, nuestras maneras de instruir, desarrollar y educar deben transformarse. Y desde allí entonces entender que esa es nuestra normalidad, instruir, desarrollar y educar. Gracias, Nelson, por tu respuesta. Y eso abre también un espacio a esta pregunta. ¿Ustedes consideran que la educación alcanza el nivel de actualización que demanda en estos momentos las nuevas generaciones? De una vez nos lanzamos porque esta es mi pregunta favorita y justamente porque hemos cuestionado muchísimo cómo se ha desarrollado la educación y cómo de verdad esa educación está siendo pertinente a las necesidades de nuestros jóvenes, de estas generaciones. Y definitivamente hemos comprobado ya por estudios y muchos científicos pues lo están analizando, y definitivamente no hemos podido lograr todavía que la educación cumpla con esas necesidades. Yo creo que ahora este tiempo nos ha permitido y nos ha hecho un llamado para poder hacer esos cambios que necesita la educación, justamente porque como dijo creo que Diego, que la educación ha sido obligada a cambiar de alguna forma, pero además de eso es importante que tengamos en cuenta que nos hemos olvidado, en algún momento nos olvidamos de esa parte humana. Entonces ahora retomando, volviendo a esta nueva metodología, a esta nueva educación que vamos a poder plantear, ya tenemos que replantearnos todo. Entonces para mí eso es tan importante, que nos sirva esto para hacer esos cambios que las generaciones necesitan para ser pertinentes a esas necesidades que creo que hasta ahora no se habían logrado, pero que sí en este momento se nos está obligando a hacerlos. Entonces yo creo que sí, no ha funcionado hasta ahora lo suficiente. Lo veo en mis hijas también, lo veo en todos los jóvenes que nos encontramos todos los días en nuestras aulas. Tienen tantas necesidades y creo que todavía volviendo al humano, necesidades humanas, necesidades de conectarse con el corazón, necesidades de comunicarse, de expresar lo que sienten, necesidades más profundas que nada más lo que estamos enseñando. Entonces sí creo que es importante. ¿Considera que la educación alcanza el nivel de actualización demandada por las nuevas generaciones? Aun cuando la pregunta es provocadora, permítanme, yo trato de argumentar por qué creo que no. Lo primero es porque en el mundo actual, donde las dinámicas de la simultaneidad han reemplazado a las dinámicas secuenciales newtonianas, se aproxima el espacio-tiempo. El hecho, su registro, su divulgación y su entendimiento casi que aparecen en una misma unidad de tiempo. Eso requiere que haya mentes y conceptos claros para la integración de ese fenómeno. Segundo, todavía no nos hemos podido poner de acuerdo la educación para qué. Porque la educación será formativa, será instructiva o se enfocará en la capacitación. Ahora bien, independiente cuál sea la respuesta, es importante detenernos en el impacto. Y simplemente doy un ejemplo que se cae porque lo estamos viviendo hoy a nivel planetario. Hay desobediencia civil
con respecto a los parámetros de respeto y de prevención que tenemos que tener con respecto a la pandemia. Ahí no hay estratos socioeconómicos. El más pobre y el más pudiente, todos generan desorden. Todos muestran no civilidad, todos muestran poca ciudadanía, lo cual quiere decir que al menos en el aspecto formativo no estamos dando donde es. Lo otro es que requerimos, como decían los antiguos, valorar el verdadero instrumento educativo, el ejemplo. En un país donde la corrupción se campea, donde no funciona la justicia, donde un escándalo se reemplaza por otro, es imposible pedirle a la gente que hoy se está educando que se comporte bien. Es que no hay a quien poner como referente, y así la cosa es muy compleja. Y tercero, es que hay que sincronizar los ritmos planetarios. No podemos pretender que un país subdesarrollado como Colombia tenga las mismas visiones y tenga los mismos proyectos que un país desarrollado. Máxime cuando es un país maniatado por los reglamentos y las leyes. Nada más reglado que el sector educativo, sobre todo a nivel superior. ¿Ustedes creen que con esa cantidad de trámites que hay que hacer, usted puede sincronizar los ritmos de los cambios? Alguien dice, es que hoy estamos preparando a la gente para que cuando salga no encuentre dónde ocuparse con respecto a lo que estudió, lo cual es muy bueno. Bueno en el sentido de que nos alerta, pero pilas, en un país como el nuestro, donde no se ha definido el sector económico, donde no hay modelo económico y donde no hay trazas de continuidad, cualquier cosa que hagamos es un disparo al aire. Por eso, aun cuando mi respuesta suene un poco pesimista, no es pesimista, es simplemente objetiva con respecto a la realidad. En ese sentido, la educación, al menos en Colombia, no está dándole respuesta a la demanda de las nuevas generaciones. Muchas gracias. Marcela y después el profesor Juan Camilo, por favor. Yo en esta pregunta a mí me inspira algo que se los comparto. Y yo retomo esta palabra de co-creación que mencionó Juan Camilo, ¿no? Entonces, sin perder de vista el qué, que también nos describía Nelson, acerca de los objetivos de la educación y lo que queremos lograr, yo creo que los jóvenes tienen mucho para aportar y tienen mucho para enriquecer acerca del cómo. Creo que esto puede permitirnos a los docentes y mentores a acercarnos mejor a satisfacer sus necesidades. Toda vez que hacemos partícipes a los destinatarios de un proyecto, de una propuesta educativa, de su misma definición, los niveles de motivación, tomando nuevamente este concepto, aumentan notablemente, significativamente y cambian no solo en cantidad sino en cualidad. Entonces, donde las personas se sienten parte de las definiciones también en la solución, donde ven que lo que propusieron, lo que pidieron, se ve recibido y transformado en una propuesta educativa, van a seguramente participar en cantidad y en calidad de una manera muy diferente que si sienten que la propuesta les cae y no ha sido pensada de manera también consensuada y conjunta. Gracias, Marcela. Profesor Juan Camilo, por favor.
Sí. Creo que aquí es esencial extrapolar un concepto que tenemos en los negocios, que es el customer centric, y yo lo llamaría el student centric. ¿Cómo nosotros logramos que el estudiante sea el centro? Y cómo esa experiencia es lo que hace la diferencia. Lo comentaba también Diego, oiga, ¿cuáles son esos dolores que realmente tenemos y cómo nosotros logramos validarlo? Y aquí creo que pues vale la pena traer el concepto de distinciones de Rafael Echeverría, que nos permite precisamente romper en esas miopías que muchas veces caemos, y donde el maestro, cambiemos del profesor, el maestro como ese maestro inspirador, termina siendo un maestro mentor, un maestro que logra entender que los procesos no son uniformes, que todos mis grupos son totalmente diferentes, que cada vez que yo tengo un nuevo grupo es un nuevo universo y que no podemos unificar, y creo que aquí varias veces y aquí en algunos comentarios ustedes los decían, no podemos unificar ni herramientas ni teorías. Las nuevas generaciones son totalmente diferentes y la única herramienta que podemos utilizar se llama el pivotaje estratégico en la educación. ¿Cómo logramos empezar nosotros a probar las herramientas y a mejorarlas y empezar a adaptarlos de acuerdo a cada grupo? Aquí todos han sido profesores y creo que lo hemos pasado, donde nosotros empezamos a utilizar una dinámica y no hay empatía. Y tenemos de una vez que buscar cómo la cambiamos inmediatamente. Y no podemos llegar a decir, ay, es que no, este grupo no, es que estos alumnos, estos centennials piensan diferente. No, hay muchos centennials y tenemos es que adaptarnos a cada universo de ellos. Y creo que la misión de nosotros es ver que ellos son el centro, no nosotros como maestros. Profesor Juan Camilo, Maureen y Marcela, creo que muy valiosos estos aportes porque, de verdad, estamos, lo que decía Diego, estamos no en un cambio, sino en un proceso de transformación de la educación. Y ahí es donde está el centro de nuestros estudiantes. Nosotros somos esos facilitadores, co-creadores, y de aquí en adelante, pues miren, estos aportes son muy valiosos para todos nosotros. Sigamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo podría un docente mejorar en su accionar profesional para captar la atención de las nuevas generaciones? Y está muy en línea con lo que acaba de decir Juan Camilo, que dice que en el centro está el estudiante. Pero ¿cómo captamos esa atención? Creemos que hay la motivación, también vemos que hay el desarrollo que nos decía el doctor Nelson, pero ¿cómo captamos esa atención? Y también Marcela nos lo decía, de esos 20, 25 minutos que después ya se nos desconectan nuestros estudiantes, ¿cómo podemos captar esa atención? Eso nos lleva a varias reflexiones. Yo te diría, la primera es que muchos de nosotros nos decíamos disruptivos e innovadores, ¿no? Y enseñábamos disrupción e innovación, y de pronto los disruptivos nos vimos enfrentados a la disrupción y tuvimos que demostrar en la cancha que éramos buenos. Y entonces tuvimos que pasar a la acción. Y por supuesto que el mundo cambió, esto no estaba en los planes de ninguno de nosotros. Entre ellos, por supuesto, nosotros, lanzando una universidad con un modelo educativo distinto, un modelo educativo socioconstructivista, que lo teníamos muy bien planificado y paradójicamente con ausencia de educación a distancia. Y de pronto nos cayó una pandemia y por supuesto que un modelo diseñado para una conexión humana de pronto tenía como gran barrera que los seres humanos no se podían conectar. Y entonces dijimos, revisemos si la tecnología es un conector. Y descubrimos que la tecnología es simplemente un espacio que ayuda a que las personas se conecten. La tecnología, el aula se puede llevar una tecnología. Y entonces descubrimos que los modelos socioconstructivistas pueden perfectamente conectar personas. Hay múltiples herramientas que te permiten interactuar, co-crear, construir, y entonces colaborar, cooperar. Y entonces a los mentores, nosotros a los profesores no le llamamos profesores, le llamamos mentores, y los mentores guían procesos de aprendizaje. Descubrimos que los mentores podían perfectamente guiar procesos de aprendizaje utilizando la tecnología. Así que lo que hemos hecho es adaptar y colocar un modelo socioconstructivista que se basa eminentemente en la conexión de personas, en la discusión de preguntas, en la generación de experiencias, en la conexión de un estudiante con su realidad, con los problemas,
con las preguntas retadoras, para conectarlos con otras personas utilizando tecnología para que puedan indagar, buscar, co-crear, construir, prototipar y monitoreados y acompañados por un mentor a lo largo de esta trayectoria de aprendizaje. Así que lo primero que hemos aprendido es que la tecnología es un gran conector y por supuesto teníamos algunos datos, por si acaso para aquellos que todavía duden un poquito. La educación a distancia produce los mismos resultados de aprendizaje o mejores que la educación presencial. Así que en primer lugar no hay que tenerle ningún miedo y en segundo lugar es un gran potenciador de la conexión humana. Eso sí, no nos olvidemos que el ser humano siempre es el por qué y la tecnología es el cómo. Entonces no perdamos de vista al ser humano y utilicemos la tecnología para conectar personas. Es un gran medio y nos permite hoy día en estos contextos difíciles continuar con una educación de altísima calidad que ya vino para quedarse y que no va a volver a ninguna normalidad como teníamos en el pasado. Esta es hoy día la normalidad, no la nueva normalidad. Doctor Nelson, sí señor. Quisiera empezar diciendo que el punto de partida es la actitud del propio docente. Porque desde la forma como el docente se para frente a su discente, empieza a hacer la gran diferencia. En segundo lugar, es necesario entender que somos seductores, que la seducción es un arma profundamente importante. Y para eso necesitamos sentido del humor y simpatía. Pero por encima de la simpatía, la empatía con nuestros interlocutores. Y esto implica estar muy abiertos a las preguntas, saber hacer preguntas retadoras y estar muy atento a la pregunta del alumno, del estudiante, porque normalmente en la pregunta del estudiante hay un trasfondo que tiene que ser leído. Esto implica entonces desarrollar una gran capacidad de comprensión de nuestras audiencias, porque no es lo mismo dirigirse a una persona que a un grupo, todos lo sabemos, y además no es lo mismo dirigirnos a jóvenes que dirigirnos a adultos. Y desde allí entonces, desde la actitud, la seducción y la comprensión de la audiencia, manejar un lenguaje corporal que exprese claramente, sin exageraciones, lo que pretendemos decir. Y entender que finalmente las personas siguen a los apasionados. Entonces, mostrar la pasión de nuestro proceso desde todas las dimensiones y hacerlo siempre desde las historias que enganchen la intención y la atención. El doctor Nelson nos hablaba de la compasión y es tan importante en estos días justamente es esa compasión, el de poder entender, ponernos en el lugar, en los pies de la otra, de los estudiantes, pero también abrirnos a recibir, digo yo, tener esa humildad para también aprender de ellos. Creo que una de las experiencias personales más enriquecedoras de mi parte han sido justamente el abrirme a aprender de los estudiantes. Me ha permitido también conectarme más con ellos porque pueden vernos como personas iguales, como personas que tal vez han vivido experiencias parecidas a ellos. Entonces también es importante como parte de también de esta mentoría que hacemos nosotros como profesores, que ellos tengan la confianza de poder llegar donde nosotros y poder expresar lo que están viviendo, cosa que tal vez no tienen la oportunidad en sus casas o en sus familias o en los contextos donde están, que eso les va a permitir que las clases sean más bien un espacio de comodidad, un espacio motivador, un espacio de paz y de tranquilidad. Y eso es lo que nosotros queremos generar en esos estudiantes, es esa paz y esa confianza en un espacio educativo. Yo creo que es algo que tal vez no le enseñamos a los muchachos desde pequeños en las escuelas. Es justamente la queja de la educación es que para ellos es algo horrible ir a la escuela, no debería ser eso. Debemos enseñarles a que sea algo placentero, algo que les va a dar felicidad, que les va a dar tranquilidad, que va a ser una zona de confort para ellos. Y asimismo van a entender que la educación es importante. De otra forma no lo van a entender.
Entonces esa compasión, el ubicarnos en ese mismo lugar, en los pies de los estudiantes, y también abrirnos a la humildad para poder recibir, diría yo, sería una enseñanza. Muchas gracias, porque eso también trae la presencia de los estudiantes, y un estudiante le está enriqueciendo esta conversación con una pregunta que es la siguiente. Él dice: ¿por qué debo volver a la presencialidad si desde mi casa aprendo lo mismo? Yo creo algo, y es que no es tanto que si debo volver o no a la presencialidad, es que finalmente la presencialidad es importantísima para todos nosotros. Primero porque el tema de networking, el tema de relacionamiento, creo que es lo que al final uno termina comprando muchas veces, más allá de lo que uno aprende en el aula. Creo que el poder compartir con otras personas, el poder departir, el poder conocer otras personas, de hecho, poder conseguir una novia, poder conseguir una esposa, poder uno moverse en un escenario virtualmente va a ser mucho más complejo, aunque hay aplicaciones especiales para eso, pero en un salón de clase no va a pasar. No va a pasar porque estamos en una situación completamente diferente. Pero la presencialidad va a ser esa combinación y creo que aquí es como no voy a volver a la presencialidad. La respuesta sería no va a volver, además, porque la transformación ya está, y la transformación es que nos vamos a tener que adaptarnos a esa nueva transformación en donde vamos a tener que seguir con algunos temas virtuales, pero algunos temas presenciales no los vamos a reemplazar, van a tener que seguir existiendo, lo que significa que el alumno va a tener que seguir yendo a esas aulas de clase a tomar sus clases, a tener que relacionarse con otras personas. Los que dictamos algunas materias como innovación, creatividad, eso se vuelve aburridor desde el punto de vista virtual, porque aquí hay que hacer, aquí hay que sentir, aquí hay que palpar, aquí los sentidos no solamente es la vista, también está el oler, en lo que pasa alrededor de lo que está sucediendo. Entonces, hay muchas cosas por las cuales el estudiante va a tener que transformarse, como se está transformando la educación, donde vamos a tener que tomar algunas cosas virtuales y algunas cosas presenciales. Pero sobre todo yo oyendo a mi hijo, que además me dijo: yo no quiero volver a lo virtual, papá. No quiero volver a seguir estudiando virtual porque además está aburrido y siente que ahí no está generando valor, siente que la educación ha bajado de calidad, y no porque el profesor lo haga mal, sino porque se vuelve más complejo, porque se vuelve un tema más autónomo, porque se vuelve un tema más de seguimiento de él, donde no se siente identificado, y seguramente en lo presencial sí va a sentir esa identificación, que es lo que él al final está buscando. Seguramente otros estarán pensando otro tema y se irán a lo virtual, pero a la final nosotros como seres humanos, y hablando del humanismo, el inicial de esta conversación, es que el humanismo no va a existir si no tenemos un relacionamiento con las personas, y vamos a seguir siendo personas, y vamos a tener que seguir uniéndonos, vamos a tener que seguir sintiendo, vamos a tener que seguir creciendo, y vamos a tener que seguir siendo seres humanos, porque por más de que la tecnología haya cambiado muchas cosas, el ser humano se va a tener que seguir necesitando que se haya transformado, que su carrera vaya a tomar otro rol mañana. Eso será otra cosa de discusión que hace parte de la transformación, ¿no? Eso es como cuando ahorita Marta muy bien lo decía: no puedo hacer mi reservación, ya las agencias de viaje no existen, vas a tener que buscar la manera virtual de solucionar tu problema. En el tema de la educación va a pasar lo mismo, no vamos a regresar a lo que estaba alguien del 100% de la presencialidad, sino va a haber una combinación entre la virtualidad y la presencialidad, pero la presencialidad la vamos a tener que seguir utilizando porque la necesitamos como seres humanos, el networking, el relacionamiento con las personas, el poder trabajar con otras personas y sentirlas cerca. El tema de las oficinas, voy a tener que, si no trabajo todos los días en mi oficina, voy a tener que ir un par de días a mi oficina, de sentir el tema, las mujeres, de sentirse bonitas, de seguirse arreglando, de maquillarse, de ir a un escenario de la presencialidad, porque eso hace parte del ser humano, que lo mismo nos va a pasar a nosotros los hombres, y es cambiar ese espacio, porque estando uno en su casa el resto de su vida, creo que no va a ser nada feliz. Así que creo que hace parte de esa transformación de la educación, de la transformación de lo que tiene que hacer. Así que a este estudiante lo que le diría es: hermano, usted no tiene que ir a la presencialidad, pero usted mismo como ser humano lo va a llevar a eso, porque es la transformación de la educación hacia el futuro. Gracias, profesor Diego. Marcela y Maureen. Bueno, el profesor Diego dijo mucho de lo que iba yo pensando, pero
en esta pregunta del estudiante, ¿por qué debo volver a la presencialidad? Llama la atención que no aparezca un quiero volver a la presencialidad. Entonces, yo cuando la leía pensaba, bueno, acá hay dos opciones. O han logrado una propuesta virtual realmente mágica, o qué pasaba con la presencialidad antes del confinamiento, ¿no? ¿Cómo era esa propuesta presencial para que alguien, teniendo la posibilidad de volver a ella, no quiera tomarla, ¿no? Entonces creo que, como en muchos otros ámbitos, esta pandemia nos ha traído una gran oportunidad de replantearnos algunas cuestiones acerca de la vida, de cómo la vivimos, acerca de nuestro trabajo, de cómo lo hacemos, de los valores. Y en esto, y coincido plenamente con el profesor Diego, lo que la presencialidad permite es el desarrollo de las competencias transversales, que son esas competencias no estrictamente técnicas de contenido, de conocimiento, del saber hacer, pero del cómo hacer junto con otros. Son competencias que tienen que ver con el trabajo en equipo, con el desarrollo del liderazgo, con el poder, digamos, también comunicarse eficazmente, y eso se logra en la interacción preferentemente presencial con los otros. Y el tomarle el gusto al aprender juntos, al construir juntos y al estar en equipo, yo creo que es un deber de toda la comunidad educativa, que esto se vuelva imprescindible, que se vuelva realmente ya no un debo hacerlo, más un quiero hacerlo, porque crezco como persona y porque me enriquece para mi empleabilidad futura. Gracias, Marcela. Marie. Pues sí, también agregarle, además de las habilidades blandas que menciona Marcela, que son tan importantes en nuestros días y cada vez más importantes en tiempos de cambio, de incertidumbre, son habilidades que necesitamos desarrollar los seres humanos, y solamente a través de este intercambio directo con las personas. A veces el contacto físico es importante, a veces no, en realidad es importante, y es algo que tal vez perdemos cuando no estamos de una forma presencial. Ya ustedes han sido testigos de lo que ha significado para muchas culturas el no poder darse un abrazo o un beso. Entonces es muy importante que volvamos a retomar esa parte humana, porque el ser humano, su mente, su corazón lo necesita, es un alimento para el alma, entonces de tantas formas nos beneficia. Y hablando un poco sobre lo que mencionaba el profesor Diego también, sobre el tema de la estimulación de los sentidos. La forma en que desarrollamos la creatividad es a través de esa estimulación de los sentidos. Entonces es muy importante que podamos sentir, tocar, ver, escuchar, y eso no se da necesariamente solamente a través de la virtualidad. Entonces sí es muy importante que podamos tener esa parte presencial, ese componente presencial. Yo tengo como evidencia también a mis hijas, igualmente que al hijo de Diego, la mía tiene 16, así que en esas edades ellos necesitan completamente ese contacto físico con otras amistades, esa cercanía, el poder verlas, el poder sonreír, reír, y hacer muchas otras cosas
que aunque se pueden trabajar virtualmente, nunca va a ser lo mismo. Entonces, definitivamente le recomiendo a este estudiante que pruebe nuevamente lo que es la parte presencial desde otro contexto, ya apreciando la vida de una forma diferente. Y una agregación al tema sería simplemente este. En los entornos virtuales es muy sencillo poner énfasis en los aspectos transaccionales. Es decir, es muy fácil utilizar un teléfono, un correo electrónico, enviar materiales, acceder a recursos. Pero en la educación no es solo eso. En la educación también juega un papel central la motivación y la creación de vínculos entre los compañeros, entre los docentes, entre los distintos integrantes de la comunidad. Y la educación presencial no es solamente adquirir acceso a contenidos, es también un espacio donde hay innumerables oportunidades para desarrollar de manera permanente las habilidades socioemocionales y obviamente adquirir los valores para vivir y trascenderse en una sociedad, como ya ha sido dicho por todos los que han intervenido. Doctor Nelson, Maureen y Marcela, y Diego, muchas gracias también por los aportes. Creo que encerramos muy bien lo que le podemos decir a este estudiante. Y lo que nos dice Marcela de toda esta comunidad, vamos a seguir a nuestra siguiente pregunta acerca de una madre de un estudiante que nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos nosotros como educadores para que nuestra hija no esté sentada frente al computador todo el día, ¿no? Nosotros como padres estamos viviendo eso y a veces ya se puede volver como una adicción o por una obligación en el computador, y está muy relacionada con la pregunta de nuestra estudiante. ¿Qué debemos hacer o qué sugieren ustedes a esta madre frente a lo que nos pregunta de su hija todo el día en un computador? De pronto, Juan Carlos, cuando uno tiene ese reto de tratar de hacer que las cosas sean dinámicas en un entorno virtual, empezamos nosotros a replantear las metodologías, lo que hacemos. Quiero contarles una experiencia en la Universidad Sergio Arboleda. Nosotros, antes de esto, pero ya lo estamos haciendo y ha sido exitoso, nosotros desarrollamos proyectos de impacto social y lo hacemos a través de una metodología que es institucional, se llama la APST, Aprendizaje Basado en el Servicio y la Transformación Comunitaria y Personal. Y nosotros lo que hacemos es lograr experiencias solidarias por parte de los estudiantes. Entonces decían, pero ¿cómo así? Es que antes nosotros nos íbamos en un grupo grande a una fundación y ayudábamos en la asociación de niños sordos. Nosotros antes íbamos y hacíamos un compartir en comunidades de escasos recursos. Pues resulta que nosotros en la universidad y en la escuela en EIAM también lo estamos haciendo, donde hemos tenido ya casi en 4 años 500 proyectos, donde nosotros le decimos, venga, ustedes también lo pueden hacer en el día a día y en su entorno. Y hemos hecho experiencias muy, muy, muy satisfactorias, donde los estudiantes están implementando reciclaje en sus edificios, donde los estudiantes han hecho capacitaciones a sus propios abuelos de cómo manejar Internet, y donde se vuelve en algo, a veces hacer las buenas obras, esas obras de misericordia que habla el Papa Francisco, se pueden hacer en el día a día y no tienen que ser las grandes obras, sino las obras buenas. Y pues les cuento que de pronto estas experiencias pueden a nosotros servirnos como mejores prácticas para hacerlo desde nuestros entornos, desde el entorno que uno está, y no estar uno siempre sentado acá mirando, sino que yo también puedo hacer cosas. O por ejemplo, les digo concreto, yo tuve que dictar un curso de calidad y precisamente la metodología de ordenar de las 5 S, que es una metodología de calidad, la tuvieron que aplicar en su propio armario y tuvieron que hacerlo ellos en su casa. Entonces lo que de pronto hago la invitación es como a utilizar su entorno para poder aplicar muchas de estas metodologías que después seguramente en su vida profesional las van a poder aplicar. Juan Camilo, muchas gracias por el aporte. Y ahí está como esa habilidad
el arte en que tenemos cada uno de los docentes para empezar a aplicar estos elementos y estos conceptos en el día a día. Muchas gracias, Juan Camilo. Marcela, ¿qué quieres complementar? Venimos hablando de retos, de desafíos, y también yo tengo hijas preadolescente y adolescente, y creo que es un gran desafío el poder generar, ofrecer o estimular a experiencias que no sean frente a la pantalla, pero que sean incluso mucho más estimuladoras que una pantalla, ¿no? La propuesta que recién compartía el profesor Juan Camilo realmente me parece fantástica, porque más allá de hacer algo concreto, lo hace desarrollando las competencias que se llaman prosociales, ¿no? Las de hacer para ayudar a otros, que está comprobado incluso neurocientíficamente que esto genera, más allá de la actividad específica, produce una sensación de bienestar interno muy, muy fuerte. Hay toda una parte de nuestro cerebro que se activa y genera neurohormonas que son muy beneficiosas. El sentirnos útiles para los demás. Y eso necesita ser propuesto sistematizado en un proyecto. Ahí, si yo pretendo que surja espontáneamente, quizás en alguien muy joven o en un adolescente, me gana la pantalla, me gana el videojuego, me gana el musical, la coreografía o lo que fuera superficial que me lo gana, ¿sí? Entonces, una vez más, la manera quizás no es esperar que surja espontáneamente, sino que propiciarlo, haciéndolo sentir partícipes, ¿sí? Haciéndolos sentir que son protagonistas y que están co-creando y participando de este proyecto. Si baja desde el alto es difícil que lo tomen y que ganemos la pulseada con las grandes tentaciones de la superficial pantalla. Muy, muy enriquecedora, Marcela, muchas gracias. Y Diego, cuéntanos tu opinión acerca de este tema. Sí, yo creo que pues lo han dicho casi todo, y uniéndome un poquito a las palabras de Juan Camilo frente al tema de la experiencia de lo que de lo que hacemos dentro de la Universidad Sergio Arboleda. En el Centro de Emprendimiento venimos trabajando hace un par de años con las cárceles. Trabajamos con las principales cárceles de Bogotá y con una fundación muy grande que trabaja para personas privadas de la libertad. Y aquí pensábamos en algo, y es que cuando las personas están privadas de la libertad, normalmente están ahí es porque no tienen oportunidades. Es tal vez como una de sus principales cartas es que no tenía nada más que hacer y me tocó. Entonces aquí era como volvíamos nosotros el emprendimiento como una herramienta de combate para ellos una vez cumplan sus penas. Habíamos empezado, y claro, cuando empieza la pandemia, evidentemente no podemos volver a las cárceles porque están cerradas, pero con toda la guardia carcelaria montamos un programa en donde lo pudiéramos hacer virtual, en donde también incluimos alumnos de la universidad, y estos alumnos de la universidad también participan dándole herramientas a estas personas que no han tenido esas segundas oportunidades, como muy bien lo dice el lema de la fundación con la cual trabajamos. Y es cómo logramos llevarle esa segunda oportunidad y cómo el estudiante también se vuelve partícipe del tema. Y aquí, en el tema del hacer, nosotros como mentores y como profesores intentamos llevar todas esas herramientas que se vuelven disruptivas frente a lo que uno pensaría que no va a pasar más allá de una pantalla de un computador. Como cuando están haciendo sus proyectos de emprendimiento y dicen necesitamos hacer unas encuestas, pero si todo está cerrado, ¿cómo hacemos las encuestas? Pues ahí es donde empieza el dinamismo, donde tengo que unirme a grupos de Facebook, de Twitter, de Instagram, para empezar a mirar
cómo interactuar con estas personas. Y no solamente el computador es estar solamente mirando a ver qué pasa al otro lado, a ver si se movieron los ojos, si la cerraron, si no la cerraron. No, por el contrario, es mirar también cómo las herramientas virtuales o tecnológicas me sirven también para empezar a conseguir esos movimientos. El teléfono, el WhatsApp, porque también hay grupos de WhatsApp que también funcionan. Hoy en día hay una herramienta de club social donde entramos y hay discusiones, la gente habla. ¿Cómo logro también empezar a interactuar con este tipo de herramientas que me permiten a mí hacer parte de esta educación 4.0? Porque además a la mamá, estas personas crecieron y ya son nativos digitales desde que nacieron, no se hicieron como nos tocó a muchos de nosotros, sino ya vienen con ese chip. Seguramente los que vienen de atrás vienen tan aburridos que la presencialidad va a ser parte de su día a día porque no van a querer estar siguiendo el tema virtual que ha tocado vivir desde que están chiquitos o muy pequeños o desde su época de colegio. Entonces, cuando llegan a la universidad, pues es el momento de poder compartir. Y lo que hablaba Marcela y hablaban sobre Maureen, sobre su hija también, y es que las fiestas de 15 años en nuestros hijos se perdieron, no hubo fiestas de 15 años para ellos, y las fiestas de 15 años era para nosotros la oportunidad de poder interactuar con el sexo contrario, porque además en ese momento uno siempre estaba con sus amigos y no compartía con las niñas. En las fiestas de 15 es cuando se vuelve ese tema de empezar a interactuar, y esa interacción se acabó. Entonces ellos están aburridos del tema de la presencialidad, de la virtualidad, y lo que nos va a llevar es a esa presencialidad. Así que a esa mamá le diría, no se preocupe tanto, que aquí nosotros estamos haciendo un trabajo importante de poder desarrollar metodologías, herramientas que le permitan salirse un poquito del estar centrado. Desafortunadamente hay cositas que sí hay que darlas y hay que dictarlas y que se vuelven un poco magistrales en algún momento porque hay que contarlas y hay que explicarlas, pero los llevamos para que eso se vuelva una parte A, pero que la segunda parte la termina siendo el estudiante y no nosotros como mentores, sino por el contrario, ¿no? Así como la palabra lo dice, vamos a ser su consejero, vamos a ser su guía, pero no te vamos a resolver la vida, sino vas a tener que resolverla tú. Así que tienes que ser inquieto, empezar a buscar, y ese tema de volverlos inquietos está en nosotros, y creo que estamos haciendo un esfuerzo gigante, gigante en que la educación se logre transformar en los próximos años y que podamos tener unos hijos que más que sean los mejores y los del primer puesto, y más que esos, estamos educando para ser personas, para ser humanos, para empezar a entender nuestra humanidad y llevar a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestro planeta, a un segundo cambio y a un mejor mundo, que es lo que nos estamos buscando. Y creo que esto nos sirvió, y seguramente cuando podamos abrazarnos, no vamos a dejarnos de abrazar con las personas, como nosotros los colombianos, que nos encanta abrazar cada vez que saludamos. Pues ahora lo vamos a hacer con muchas más ganas y con mucho más ímpetu, porque sentimos la necesidad de hacerlo. Es la manera de poder uno sentir y poder transmitir esas emociones que tenemos, como muy bien lo decía desde el principio. Así que creo que por ahí es el tema. A la mamá tranquila, que estamos haciendo un trabajo importante para que esa interacción empiece a cambiar. Muchas gracias, y desde esta interacción también que estamos teniendo y este encuentro a través de las ventajas de la virtualidad, quiero pedirles, por favor, si nos pueden compartir cómo se van después de esta conversación, qué valor les generó para ustedes este espacio en el cual hemos conversado. Pueden abrir los micrófonos, las personas que quieran compartir, por favor. Para mí es importante saber que estamos conectados desde diferentes lugares del mundo. Eso es lo más importante, saber que tenemos pensamientos similares, que entendemos lo que está pasando, la situación que se está dando, las necesidades que existen. Así que para mí, muchísimas gracias, porque es una gran experiencia saber que hay otras personas que están trabajando en lo mismo. Es una esperanza de que todo va a seguir adelante de una forma diferente, que estamos cambiando, de verdad transformando la educación, y creo que eso es para mí lo más importante. Así que muchísimas gracias. Yo sigo pensando que el dolor no solamente es de uno, creo que el dolor es de todos. La necesidad es de todos, y creo que hoy, viendo todas estas personas conectadas desde diferentes partes del mundo y también colegas nuestros que además no nos hemos vuelto a ver desde que la pandemia arrancó,
hoy sigo pensando en que esto es un trabajo en equipo, es un trabajo de co-creación, como muy bien lo dijo Juan Camilo en algún momento, es un trabajo de poder compartir experiencias de lo que estamos viviendo unos, de lo que nos ha funcionado, de lo que no nos ha funcionado, porque hay cosas que no nos ha funcionado, y como lo hablaba con el equipo nuestro de trabajo, les decíamos que la resiliencia hace parte del ejercicio. La resiliencia ya no es como antes, que lo ponían a uno contra la pared y le disparaban porque cometía los errores. No, por el contrario, hoy la resiliencia hace parte de esa herramienta diaria de seguir construyendo nuevas metodologías, nuevas formas de enseñar, de poder acercarnos a los estudiantes, de entenderlos lo que están viviendo hoy, porque si es difícil para nosotros, para ellos debe ser aún más complejo, porque hay muchas decisiones que no están en ellos, sino que están en los adultos. Y al final terminamos entendiendo que entre todos vamos a hacer una mejor educación para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Digo niños porque seguiré viendo los niños, y cuando mi hijo se case seguiré viéndolo como el niño de la casa, como muy bien mi mamá me decía en algún momento, serás el niño de mi casa el resto de la vida, y como que uno no entendía, y es así. Y es como logramos cambiar esa educación, y creo que en nosotros está en convertir mejores personas en el futuro. Yo sí les agradezco inmensamente este espacio, creo que para mí fue absolutamente enriquecedor. Lamento mucho tener que haber hablado tanto y de pronto haber quitado algunos espacios a algunos, pero me siento muy afortunado de que me hayan invitado a Silay, a la IAM, a ustedes desde la red global de mentores. Muchas gracias por este espacio, porque creo que a veces lo necesitamos, y a veces también necesitamos sentir qué están pensando otros, qué están haciendo otros, que de pronto uno pueda traer a sus clases, puede traer a sus proyectos, a su escenario del día a día de su trabajo, porque además, como siempre lo decimos, la educación es una vocación para nosotros, más allá de cualquier otra cosa, y esa vocación la hacemos con un sacrificio gigantesco, porque muchas veces las cosas no nos las enseñaron, sino las aprendimos con la vida, y creo que este escenario virtual también nos permite poder entender a otros, comprender a otros y aceptar esa realidad que tenemos hoy en día de una manera diferente, y con esa aceptabilidad de las cosas buenas que están funcionando en cada uno de ustedes. Así que a Rafael, Neso, Maureen, Marcela, Juan Camilo, Juan Carlos, a Silay, Alejandro, y a todos los que estaban aquí hoy presentes, muchas gracias por habernos invitado, y aquí estaremos para lo que necesiten. Sí, yo creo que también, mire, la universidad tiene como fin transformar el mundo. Y aquí demostramos nosotros que el objetivo de la universidad es articularse con su entorno, articularse con los diferentes actores, con la sociedad civil, con la de la academia, seguramente con otros, con todo el sector productivo. Y pues lo que a mí me queda es que nosotros estamos conectados, y que nuestra misión, y creo que estamos alineados, es que ese rol del profesor o el maestro mentor es esencial en este proceso de resiliencia que estamos viviendo para la educación. Entonces me voy muy satisfecho de haber participado, y claro, también que cualquier cosa, pues de parte mía y seguramente la institución, nosotros estamos abiertos. Muchas gracias por la invitación y todo el trabajo que se hace a través de Juan Carlos, a Silay, a Alejandro y a los demás. Yo les quiero agradecer muchísimo la invitación a este espacio, el haberlo compartido, distantes geográficamente, pero me sentí en fuerte conexión, y reconozco en cada uno esta intención de hacer un mundo mejor, y basados en esta humanidad que es compartida, más allá de las diferencias de roles, de países y demás. Así que muy agradecida, y me voy también muy enriquecida, porque creo que si algo hemos aprendido, que todos los días seguimos aprendiendo. Así que les agradezco por esta oportunidad. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias. Siempre he creído que la conciencia se desarrolla en la presencia. Y espacios como estos son espacios de profunda condición de aprendiz para quienes en general vivimos la vida como expertos. Los profesores en general y los docentes tenemos la tendencia a pensar
que ya somos producto terminado, como bien se dijo hace un rato. Y la verdad es que cada vez que nos paramos frente a otro ser humano que tiene supuestamente la misma dimensión de responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, es cuando entendemos que la vida es múltiple y diversa y que necesitamos generar cada vez más unidad que no uniformidad. Y estos son espacios de generación de unidad. A nombre de la Red Global de Mentores les quiero agradecer mucho la participación, la presencia y las reflexiones a las cuales hoy nos hemos autoinducido y a las cuales estaremos llevando a las personas que después estén escuchando y viendo este tipo de procesos. Gracias Juan Carlos Grosso, gracias Rafael Humberto por haber propiciado esto, gracias Juan Camilo, Mauren, Diego, Silay por haber estado presentes y a Alejandro por haber coordinado toda esta acción. Muchas gracias a todos y les deseo el mejor de los tiempos.